Que Dios de paz nos bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente en este lugar para compartir con ustedes la gloriosa, bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar hoy día de el buen pastor, el que se merece este título, el cual defendió las ovejas, el cual las defiende aún, y el cual no escatimó su vida por amor de las ovejas. Esta palabra la vamos a tener en San Juan en el capítulo 10, versículo 7 en adelante, algunos versículos. Dice así en el nombre del Señor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Quiero participar con ustedes de que el buen pastor y el pastor por excelencia se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 23 la Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y en aguas de reposo me pastoreará. Creo que cuando entendemos que el único que amerita ese título, todos los que ostentamos tener un nombramiento, debiéramos simplemente mirar hacia arriba para poder honrar y glorificar a aquel que sobrepasa todo testimonio, sobrepasa toda sabiduría, el Dios nuestro. En aquel tiempo, el redil, cuando Jesús vino a la tierra, este redil estaba a cargo de los fariseos, de los escribas, y ellos eran de una personalidad muy alejada de la verdad. En ellos había avaricia, codicia, ambición, mezquindad. Eran miserables. No tenían ninguna compasión con la gente. Simplemente ellos hacían de las ovejas mercadería. Cuando Dios, por su palabra, nos dice que Jesús es el buen pastor, nos dice a nosotros que debemos aprender de Él, que debemos imitar su acción ministerial, pastoral. La Biblia habla de malos obreros, la Biblia habla de mutiladores del cuerpo, la Biblia habla de lobos rapaces que hacen mercadería de las ovejas. Todo este tema fue profetizado y fue hablado por la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos en Ezequiel 34, 2 al 4, habla del ministerio pastoral indigno y dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no velan ni apacientan el rebaño. Hay una descalificación para aquellos pastores, hay una descalificación y hay un ay. Hay una retribución para aquel que no hace el trabajo por el cual fue contratado en esta viña. Entendemos que Jesús es el buen pastor
Y hubieron ladrones y salteadores, y todavía los hay. Pero el mayor de ellos, que es ladrón y homicida desde el principio, es el diablo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare y saldrá y hallará pasto, hallará buen alimento, hallará buen cobijo, buen refugio. Pero dice que el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, y Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios habla del principio. ¿Y qué hizo el ladrón en el principio? El diablo. Dice que en el huerto mintió, mató, destruyó, porque él es homicida y es padre de mentira. Desde el principio tuvo ese papel. En Judas 1, del 3 al 4, habla la palabra de Dios de situaciones indignas de aquellos hombres mentirosos, los cuales hacen mercadería de la gente. En Juan, en el capítulo 12, versículo 6, tenemos la historia de alguien muy cercano a Jesús que podemos nosotros decir que tenía un ministerio, porque el que lo eligió a este ministerio fue el mismo Jesús. Estamos hablando de Judas. Se encontró en una situación donde una mujer que tenía un cántaro de un perfume muy valioso, dice que lo rompió y lavó y enjugó los pies de su Señor. En Juan 12:6 vemos que Judas reprochó esto. Dijo: podríamos haberlo vendido y podríamos darle a los pobres. Pero ¿sabe cuál era lo que había en su corazón? ¿Cuál era su intención? Dice la Biblia que él era tesorero. Y la Biblia dice claramente: pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Había en él una codicia, había en él ganancia deshonesta, no era sincero. Estaba al lado de Jesús, pero era un traicionero. Fue llamado por Jesús, pero no ejercía bien su ministerio. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que en ese tiempo lo que pastoreaban las ovejas, los fariseos y los escribas, abusaban de la gente. Dice la palabra de Dios que Jesús reprochó aquella actitud en forma directa. Y creo que puede haber alguna actitud en los hombres de hoy día, no solo en los pastores, en el liderazgo, en los hermanos, porque la palabra de Dios nos habla a todos, somos todos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, cuando la palabra habla, es porque todos nosotros necesitamos de ella y tenemos algunos rasgos reprochables de conducta que la palabra de Dios no acepta. En Mateos 23:14 dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aunque por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. No tenían misericordia. Lo poco que tenían aquellas personas que no tenían quien las sustentara, ellos abusaban de aquellas herencias o aquellos recursos. Eran tan hipócritas
que le mentían a las personas, a aquellas mujeres, haciéndoles creer que si ellos oraban, iban a ser sustentados, cuando en su corazón estaba la avaricia, la codicia, el querer obtener lo poco que las personas tenían. Jesús no le gustó la avaricia, no le gustó el comercio, no le gustó las cosas que se hacían mal dentro de la obra del Señor y dentro de su casa. En Marcos 11:17, Jesús entra al templo y ve que el templo está en una condición reprochable. Había comercio, había negocio, había codicia, había robos, todo lo que se pueda, calificar en esa línea. Y Jesús hizo un azote de cuerda, volcó las mesas y le enseña, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que el Señor nos ayude para ministrar bien la obra del Señor. Dios se merece toda honra y toda gloria, toda alabanza. El Señor nos habla por medio del libro de Romanos y nos hace aterrizar a todos. Y dice Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes de robar, robas. Que Dios de paz nos bendiga. El Evangelio es santo, el Evangelio es verdadero, el Evangelio es honesto. Nosotros los hombres hacemos que este Evangelio sea vituperado. Oremos al Señor para que Dios dé temor en los corazones, para que dé honestidad y verdadero arrepentimiento en todos nosotros, sus siervos, los elegidos, los salvos, los que ha redimido por la sangre preciosa en el madero de la cruz. Que el Señor nos bendiga para poder ministrar bien la obra, la gracia de Dios y todo lo que Dios determina para que toda la iglesia sea bendecida. El necesitado sea bendecido. El que tiene más pueda bendecir al que no tiene, porque la Biblia dice muy claro, es mejor dar que recibir. Que Dios añada bendición a su vida, que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Es para mí, es para usted. Tomémosla. Amén.